En el episodio de hoy, profundizamos en el Salmo 119, versículos 97 al 104, para descubrir el corazón de un creyente que ama ardientemente la palabra de Dios. Aprenderás cómo este amor transforma tu vida, otorgándote una sabiduría sobrenatural que supera la del mundo. Te guía a la separación del mal, te vivifica con enseñanza divina y te alimenta con una dulzura más que la miel. Prepárate para que tu relación con las Escrituras se renueve y experimentes el entendimiento que verdaderamente transforma tu camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra de Vida. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestro recorrido por el Salmo 119, ese precioso himno al amor por la palabra de Dios. Cariño, estamos llegando a una sección realmente hermosa de este salmo. Sí, así es, Linda. Los versículos que estudiaremos hoy nos muestran el corazón de un hombre que ha descubierto el tesoro más grande que existe, la palabra de Dios. Y no solo la ha descubierto, sino que la ha hecho parte íntima de su vida diaria. ¡Qué emocionante! Comencemos entonces con el versículo 97, el amor ardiente. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cariño, hay algo en estas palabras que me conmueve profundamente. El salmista no puede contenerse, literalmente exclama su amor por la ley de Dios. ¿Qué hace que alguien llegue a amar tanto la palabra de Dios? Linda, fíjate en esa expresión, oh cuánto. Es como si las palabras normales no fueran suficientes para expresar lo que siente. Muchas personas leen la Biblia, la estudian e incluso la obedecen externamente, pero solo el verdadero creyente la ama de esta manera apasionada. Es la diferencia entre quien cumple una tarea y quien abraza a un ser querido. Qué hermosa comparación. Pero dinos, ¿por qué existe esa diferencia? Porque para el que solo profesa fe externa, la ley de Dios es como una carga, algo que debe hacer para tranquilizar su conciencia. Pero para el Hijo de Dios, la palabra se convierte en alimento espiritual, en medicina para el alma, en luz que guía sus pasos. Es literalmente vida de entre los ¿Mm? muertos. Y veo que dice, todo el día es ella mi meditación. Sí. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Cuando verdaderamente amas algo, o mejor dicho, a alguien, esa persona está constantemente en tu mente. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No es que tengas que forzarte a recordarla, sino que naturalmente durante el día vuelves a ella como a un tesoro guardado en tu corazón. Te acompaña mientras trabajas, te consuela en las dificultades, te guía en las decisiones. Ujú. Cariño, pero esto me hace pensar, ¿cómo puede alguien que no siente este amor por la palabra llegar a experimentarlo? Eso es una buena pregunta. El amor por la palabra de Dios nace cuando reconocemos que ahí está Cristo revelado. Cada página nos habla de Él, de su amor, de su sacrificio por nosotros. Cuando el Espíritu Santo quita el velo de nuestros ojos espirituales, comenzamos a ver a Jesús en toda la Escritura y entonces nuestro corazón se enciende de amor. Ujú, qué precioso. Y esto nos lleva naturalmente a ver los frutos de ese amor en los siguientes tres versículos, del 98 al 100, la sabiduría sobrenatural. El Salmo dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí el salmista hace unas afirmaciones realmente audaces. Dice que es más sabio que sus enemigos, que sus maestros, incluso que los ancianos. ¿No Ujú. suena esto un poco arrogante? Para nada, Linda, porque fíjate bien en lo que está diciendo. Él no se está jactando de sus propios logros. Mira la primera frase. Tus mandamientos me han hecho. Es Dios quien lo ha hecho sabio, no su inteligencia natural, ni tampoco su educación. Mm, tienes razón.
Pero, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios nos haga más sabios que personas con mucha más experiencia y educación que nosotros? Sí, porque hay una diferencia fundamental entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. El mundo puede enseñarnos datos, técnicas, incluso filosofías, pero solo la palabra de Dios nos enseña cómo vivir realmente, cómo relacionarnos con Dios, cómo encontrar propósito y paz verdadera. Un creyente sencillo que medita en la palabra puede tener más sabiduría para la vida que un profesor universitario que no conoce a Dios. Y veo que menciona algo clave, porque tus testimonios son mi meditación Mm, y porque he guardado tus mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre meditar y guardar? Excelente observación, Linda. Meditar es como masticar espiritualmente la palabra, darle vueltas en el corazón, reflexionar profundamente en ella. Pero guardar los mandamientos es ponerlos en práctica. Y aquí está el secreto. La verdadera sabiduría viene cuando combinamos ambas cosas. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. No basta con obedecerla externamente, hay que amarla y meditarla. Me parece increíble que tengamos disponible esta fuente de sabiduría divina las 24 horas del día. Así es verdad. David dice, porque siempre están conmigo. Mientras otros necesitan consultar a sus consejeros o buscar en libros, nosotros tenemos al mejor consejero siempre disponible. La palabra de Dios, guardada en nuestro corazón, nos enseña qué hacer y qué esperar en cada situación. Esto me lleva a preguntarme sobre mi propia relación con la palabra. Mm, ¿Realmente la tengo siempre conmigo? Vamos ahora al versículo 101, la separación radical. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cariño, aquí vemos una decisión muy práctica y radical. ujú, Habla de contener, de refrenar sus pies. ¿Qué nos está enseñando sobre la vida cristiana? mm. Linda, esta es una de las verdades más importantes de la vida cristiana. No podemos amar a Dios y al pecado al mismo tiempo. Son incompatibles. David entendió que para realmente guardar la palabra de Dios en su corazón, tenía que apartarse conscientemente de todo mal camino. Pero no es muy restrictivo vivir así. ¿Mm? Hay personas que piensan que el cristianismo nos quita la libertad. Bueno, eso es una paradoja bien interesante. La verdad es exactamente lo opuesto. El pecado es lo que nos esclaviza. Cuando David dijo que contiene sus pies del mal camino, no estaba describiendo una prisión, sino más bien una liberación. Es como alguien que evita caminar por un precipicio, no porque odie caminar, sino porque ama la vida. Esa imagen del precipicio me ayuda mucho. Pero en el día a día, ¿cómo se ve esto prácticamente? Bueno, significa que desarrollamos lo que llamamos una conciencia tierna hacia el pecado. Comenzamos a aborrecer no solo el pecado abierto o deliberado, sino incluso su apariencia. Es como tener una sensibilidad espiritual que nos alerta cuando nos acercamos a territorio peligroso. Y esto no surge del legalismo, sino del amor puro hacia Dios. Me gusta mucho esa conciencia tierna. Pero cariño, ¿qué pasa cuando fallamos? Porque todos hemos experimentado momentos donde no logramos refrenar nuestros pies. Sí, eso es verdad. Todo debe de basarse en nuestra reconciliación con Dios a través de Cristo. No es por fuerza de voluntad que evitamos el pecado, sino por el poder del amor de Dios en nuestros corazones. Cuando fallamos, corremos de vuelta a la cruz, recibimos el perdón y el amor de Cristo nos motiva nuevamente a apartarnos del mal. Qué alivio saber que nuestra santificación no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Así es. Pasemos ahora al versículo 102, la enseñanza divina. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste.
Aquí el salmista reconoce algo muy hermoso, que su perseverancia no es mérito suyo, sino resultado de la enseñanza divina. Cariño, ¿qué diferencia hay entre la enseñanza humana y la enseñanza de Dios? Qué buena pregunta. La enseñanza humana puede informar nuestra mente, pero solo la enseñanza de Dios puede transformar nuestro corazón. Un maestro humano puede explicarnos una idea o un concepto, pero solo Dios puede darnos la disposición para vivir según ese concepto. Es decir, que Dios no solo nos muestra qué hacer, sino que nos da el deseo y el poder para hacerlo. Exactamente. La enseñanza de Dios es la luz de la vida. No solo ilumina el camino, sino que nos da fuerzas para caminar. Es por eso que David puede decir con tanta confianza, no me aparté de tus juicios. No es arrogancia en David, más bien es reconocimiento humilde de la obra soberana de Dios en su corazón. Esto me recuerda la promesa que Dios hace en el nuevo pacto sobre escribir su ley en nuestros Mm, corazones. exacto. Dios promete, pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Cuando Dios nos enseña, no es solo información que entra por nuestros oídos, sino transformación que sucede en lo más profundo de nuestro ser. Cariño, ¿y cómo podemos reconocer cuándo Dios nos está enseñando versus cuándo solo estamos recibiendo instrucción humana? Qué importante esa pregunta. Cuando Dios enseña, varios elementos están presentes. Primero, vemos la belleza y la paz de sus caminos. Segundo, nos sentimos naturalmente atraídos a obedecerlos. Tercero, experimentamos su presencia mientras aprendemos. Y cuarto, la enseñanza produce fruto duradero en nuestro carácter. Ujú. Pasemos ahora al versículo 103. La dulzura celestial. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es una de las expresiones más poéticas de todo el Salmo. El salmista compara la palabra de Dios con el sabor de la miel. Ujú. ¿Qué significa tener gusto espiritual por la palabra, cariño? Linda, esta es una experiencia que solo puede entender quien la ha vivido. Es como tratar de explicar el sabor de la miel a alguien que nunca la ha probado. El gusto espiritual es esa capacidad que Dios da a sus hijos para saborear, para deleitarse, alimentarse espiritualmente de su palabra. ¿Y qué es lo que hace que la palabra sea tan dulce al alma? Es el nombre de Jesús. Él es el tema central de toda la escritura. Cuando un corazón hambriento escucha que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o cuando un alma cansada oye la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, experimenta una dulzura que sobrepasa cualquier placer terrenal. Ujú. Pero, cariño, ¿por qué hay momentos en que no experimentamos esa dulzura al leer la palabra? Eso es cierto. Como pasa con el alimento natural, Linda, también. Si no tenemos apetito espiritual, si estamos llenos de las cosas del mundo, o si nos acercamos a la palabra sin fe o sin deseo genuino, entonces perdemos el gusto. La escritura dice, el alma saciada desprecia el panal, mas al alma hambrienta todo lo amargo le es dulce. Eso me hace reflexionar sobre cómo me acerco a la lectura bíblica cada día. Sí, y esa es la clave, Linda. Debemos venir a la palabra con hambre espiritual, con expectativa, con corazones que realmente quieren encontrarse con Dios. Cuando hacemos esto, experimentamos algo maravilloso. Comemos y no nos saciamos, sino que deseamos más. Es un apetito que se satisface y a la vez se aumenta. Qué hermosa paradoja. Mm, Y supongo que esta experiencia también confirma la veracidad de la palabra, ¿verdad? Totalmente. Cuando experimenta la dulzura sobrenatural de la palabra de Dios, cuando sientes su poder transformador, cuando encuentras paz, gozo y descanso en ella, ¿quién te puede convencer de que es solo palabra humana?
Es un testimonio interno que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu. Pasemos ahora a nuestro último versículo del día de hoy, el 104, Mm, el entendimiento que transforma. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. mm. Aquí vemos la conexión entre entender la palabra de Dios y desarrollar un odio santo hacia el pecado. Cariño, ¿cómo funciona esa transformación? Linda, es hermoso ver cómo el salmista conecta el entendimiento con la santidad práctica. Cuando realmente entendemos los caminos de Dios, cuando vemos su hermosura, su sabiduría, su amor, entonces por contraste, los caminos falsos se vuelven repugnantes para nosotros. Pero, ¿qué significa exactamente aborrecer todo camino de mentira? Mm, Es más que simplemente evitar el pecado, es desarrollar una aversión espiritual hacia todo lo que se opone a Dios. Es como cuando algo nos da asco físico. No tenemos que esforzarnos para rechazarlo, lo hacemos naturalmente. Así debe ser nuestra relación con el pecado. Eso suena muy radical. ¿Incluye esto entonces los pecados pequeños o las áreas grises? Qué buena pregunta, Linda. David dice, todo camino de mentira, no hace excepciones. Esto incluye 1000 senderos tortuosos que el camino considera aceptables. En doctrina, cualquier cosa que pongamos en el lugar de Cristo. En práctica, cualquier camino que prometa felicidad, pero que nos aleje de Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar esta sensibilidad espiritual en nuestras propias vidas? Primero, pidiendo a Dios que nos dé una conciencia tierna, como la que mencionamos antes, una conciencia que sea como el ojo, que se irrita incluso con la partícula más pequeña de polvo. Segundo, manteniendo comunión constante con Dios a través de la oración y su palabra. Tercero, siendo honestos con nosotros mismos sobre nuestros propios caminos falsos y renunciando a ellos de manera radical. Pero esto requiere mucha gracia divina, ¿verdad? Totalmente, así es. Solo el poder todopoderoso de la gracia del Señor puede permitirnos aborrecer verdaderamente el pecado. Es un proceso de transformación que Dios hace en nosotros, no algo que logramos por fuerza de voluntad. Y me imagino que esta transformación nos prepara para enfrentar las tentaciones con mayor fortaleza. Exactamente. Cuando en verdad aborrecemos el camino falso, cuando vemos su fealdad espiritual, entonces estamos mejor preparados para soportar la dureza como buenos soldados de Jesucristo. Preferiríamos cualquier sufrimiento antes que ser infieles a nuestro Dios. Cariño, al repasar estos versículos, veo un patrón muy hermoso. Ujú, Amor por la palabra, sabiduría sobrenatural, separación del mal, enseñanza divina, dulzura espiritual y entendimiento transformador. ujú. Es como un círculo virtuoso de crecimiento espiritual. Así es, cada elemento refuerza a los otros. El amor por la palabra nos lleva a meditar en ella. La meditación nos da sabiduría. La sabiduría nos aparta del mal. Apartarnos del mal nos mantiene receptivos a la enseñanza de Dios. Y así el ciclo continúa, llevándonos a una intimidad cada vez mayor con Dios. Queridos oyentes, es nuestra oración que cada uno de ustedes pueda experimentar esta realidad espiritual en su propia vida. Que la palabra de Dios no sea solo un libro que leen, sino el alimento diario de sus almas, más dulce que la miel, más preciosa que el oro. Así es, que el Señor despierte en nuestros corazones ese amor ardiente por su palabra, que vemos, por ejemplo, en el corazón de David, y que nos dé también la gracia de apartarnos de todo camino falso para caminar en la plenitud de sus caminos perfectos. Antes de despedirnos, queremos recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún episodio. También los invitamos a visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co
donde encontrarán más contenido devocional y guías de estudio para profundizar en cada episodio. No olviden, por favor, comentar este episodio, también compartirlo con otros creyentes que puedan ser bendecidos y contarnos cómo Dios está usando su palabra en sus propias vidas. Sus testimonios nos alientan enormemente. Que el Señor los bendiga y los guarde hasta nuestro próximo encuentro.